Si te hubiera dicho hace 15 años que una señal o Wi-Fi en un teléfono inteligente haría más daño al Islam que 1000 cruzadas, probablemente te habrías reído. Resulta que no es el diablo el mayor villano en la historia del Islam, es tu teléfono. En este vídeo te mostraré por qué una conexión Wi-Fi se ha convertido en la kriptonita definitiva del Islam. Ahora bien, uno podría pensar que seguramente eso no es cierto, pero lo que Internet le está haciendo hoy al Islam, en realidad ya sucedió antes. Déjame llevarte a la Europa del siglo XV. Para ser exactos, un alemán llamado Johannes Gutenberg inventa la imprenta. De repente, los sacerdotes pierden el monopolio de la Biblia. Durante siglos, la Iglesia controló el eje de interpretación de las Escrituras en latín, esencialmente vigilando la salvación. La imprenta cambió todo eso. La Biblia fue traducida a los idiomas locales, y la gente común y corriente pudo leerla por primera vez. ¿Y qué encontraron? Contradicciones, corrupción y reglas que no se alineaban del todo con las enseñanzas de la Iglesia. Ingresa Martín Lutero, un monje y teólogo que no estaba entusiasmado con la venta de indulgencias por parte de la Iglesia. Básicamente una tarjeta para salir del infierno pagando una tarifa. Sus 95 tesis denunciaron esta corrupción, argumentando que la salvación llegaba a través de la fe, no del dinero en efectivo. Con la imprenta, sus ideas se extendieron como la pólvora por toda Europa, haciendo imposible mantener el control de la Iglesia sobre el pensamiento religioso. El resultado, la Reforma Protestante. Una oleada de debates sobre nuevas denominaciones y disidentes que cuestionan la autoridad de la Iglesia. Esto hizo añicos el monopolio de la verdad espiritual y giró a Europa hacia la interpretación individual y el pensamiento crítico. La imprenta resultó ser un arma de deconstrucción masiva de dogmas religiosos centenarios. A medida que más personas leían la Biblia por sí mismas, muchos comenzaron a cuestionar no solo la Iglesia, sino también los fundamentos del cristianismo mismo. La fe se volvió personal y descentralizada, rompiendo el monopolio de la Iglesia sobre la salvación y la moralidad. Con eso, la autoridad alguna vez inquebrantable de las instituciones religiosas comenzó a desmoronarse. La Ilustración siguió a un período en el que la ciencia, la filosofía y la razón comenzaron a ocupar un lugar central. El resultado, creciente escepticismo hacia la religión en su conjunto y aumento del secularismo. En Europa, a lo largo de los siglos, esta tendencia creció como una bola de nieve, dando lugar a sociedades donde la irreligión, no el cristianismo, se convirtió en la cosmovisión dominante. En muchos países, como Suecia, Francia y el Reino Unido, la adhesión religiosa se encuentra ahora en mínimos históricos, y una gran mayoría se identifica como atea, agnóstica o espiritual, pero no religiosa. No sucedió de la noche a la mañana, pero la imprenta encendió la chispa que puso en marcha esta transformación. Pero el cristianismo tenía ventajas sobre el Islam. Mahoma entró en escena en el siglo VII, reclamando revelaciones divinas en una cueva cerca de la Meca. Y seamos honestos, esencialmente copió elementos pegados del judaísmo y el cristianismo en el marco de un sistema de creencias pagano árabe. Monoteísmo que surgió directamente de los manuales judíos y cristianos. La idea de los profetas es una repetición. Solo con Mahoma como gran final, el hombre realmente tenía el síndrome del personaje principal. Entre otras cuestiones, incluso muchas historias coránicas como Adán y Eva, el arca de Noé y Moisés partiendo el mar, fueron retocadas con ligeras ediciones para adaptarse a la narrativa árabe. Pero a diferencia del cristianismo, que tuvo siglos para adaptarse a la modernidad y enfrentar desafíos como la Ilustración, el Islam ha evitado en gran medida ese ajuste de cuentas. A través de imperios, califatos y un estricto control político, mantuvo un control más estricto sobre la interpretación y la autoridad. Este férreo control también implicaba imponer la fe por cualquier medio necesario. Tomemos como ejemplo las guerras apóstatas después de la muerte de Mahoma, cuando varias tribus decidieron que habían terminado con el Islam. Tras su muerte, Abu Bakr, el primer califa, lanzó campañas brutales para que volvieran al redil. Su crimen, apostasía, abandonar el Islam. Y en el Islam, a pesar de lo que puedan decir los izquierdistas, irse no es una elección personal. Se considera un delito que se castiga con la pena capital. Esta postura dura no era un error en el sistema, era una característica, una manera de asegurar la supervivencia del Islam eliminando la disidencia.
Al principio, el concepto de innovación religiosa no hizo más que reforzar esta rigidez. Cualquier desviación de las enseñanzas puras del Islam, tal como las practicaban Mahoma y sus compañeros, se consideraba herejía. En otras palabras, cuestionar o adaptar la fe a nuevas circunstancias no solo era mal visto, sino que podía provocar la muerte. La reforma no era una opción. De hecho, una piedra angular de las enseñanzas islámicas es mantener a raya a los fieles. El propio Corán advierte a los creyentes que no deben investigar demasiado profundamente. En el Corán dice: «Oh vosotros que habéis creído, no preguntéis por cosas que, si os son mostradas, os afligirán. No hagas preguntas cuyas respuestas quizás no te gusten». Esto tenía como objetivo desalentar la curiosidad y el pensamiento crítico. El propio Mahoma reforzó esto en un hadiz, diciendo: «Los mayores pecadores entre los musulmanes son aquellos que hacen demasiadas preguntas». En otras palabras, la fe ciega es buena y el pensamiento crítico es malo. ¿Por qué? Porque demasiadas preguntas amenazan con exponer las grietas del sistema. Este control obsesivo sobre las creencias y las prácticas funcionó durante siglos, permitiendo que el Islam se expandiera y mantuviera la uniformidad en vastos imperios. Pero aquí está el truco. Cuando un sistema de creencias suprime el cambio y el pensamiento crítico, se vuelve frágil. Y durante siglos, realmente no existió ningún sistema para alentar la disidencia. Todos proporcionan un lugar donde los disidentes pueden hablar entre sí. Pero luego llegó Internet, donde ninguna pregunta está prohibida. A través del Internet y los mares de información en él, el Islam, como cualquier otra religión, quedó expuesto, capa por capa, revelando contradicciones, fallas morales y siglos de dogmas indiscutidos. Internet ha hecho algo extraordinario para el Islam. Lo ha arrastrado pataleando y gritando hacia la era de la rendición de cuentas. Durante siglos, los líderes religiosos controlaron la narrativa, pero así como la imprenta del cristianismo hizo que los guardianes perdieran sus llaves, las comunidades ex-musulmanas se han disparado en línea. Otra comunidad que me gustaría ver crecer son mis suscriptores. Entonces, si has disfrutado este video hasta ahora, presiona el botón de suscripción y dale me gusta al video. Según una investigación de Pares, alrededor del 24% de las personas criadas como musulmanas en Estados Unidos terminan abandonando la fe. A nivel mundial, la tendencia es más difícil de seguir debido al estigma y el castigo legal, pero está claro que la apostasía está aumentando e Internet está desempeñando un papel enorme. Plataformas como ex-Muslim de Reddit, con más de 400,000 miembros y hashtags de ex, antes Twitter, como ex-Muslim, han creado espacios seguros para que las personas discutan abiertamente sus dudas, compartan sus historias y encuentren solidaridad. Y esto no se limita solo a los países occidentales. En lugares como Arabia Saudita, las encuestas sugieren que una parte significativa de la juventud, hasta el 25%, se identifica como no religiosa. Piensa en eso. En un país donde el ateísmo se equipara con el terrorismo, 1 de cada 4 jóvenes cuestiona la religión. Las mujeres en Irán se están quitando abiertamente el hijab, poniendo en gran riesgo sus vidas. Por supuesto, ya no se trata solo de dudas privadas. Internet ha convertido al Islam en un meme global. En plataformas como TikTok y YouTube, los creadores critican abiertamente las doctrinas islámicas, los hadices y los aspectos cuestionables de la vida de Mahoma. Todo con una saludable dosis de humor. En línea se hacen algunas preguntas bastante divertidas. ¿Por qué Mahoma prohibió los perros y la música pero no la esclavitud? ¿Por qué se casó con Aisha, que tenía 6 años? ¿Estás diciendo en serio que montó un burro volador hasta el cielo y partió la luna? Para los musulmanes más jóvenes, estas divertidas preguntas ayudan a desafiar los tabúes. Y luego hay un aumento de voces públicas de ex-musulmanes. Personas como Ayaan Hirsi Ali y el profeta apóstata. Estas figuras, alguna vez inimaginables, ahora lideran la carga de normalizar la crítica al Islam. Pero esta ola de críticas no viene solo desde dentro. En Occidente, los críticos del Islam llevan mucho tiempo cuestionando su estatus sagrado en el discurso público. Tomemos como ejemplo a Christopher Hitchens, el difunto gran defensor del libre pensamiento, quien tristemente fue extremadamente crítico con el Islam. Y no olvidemos los momentos culturales que derribaron los muros de lo sagrado. En 2006, South Park
emitió notoriamente episodios burlándose del profeta Mahoma, provocando indignación y debates sobre los límites de la sátira. Luego está Charlie Hebdo, la revista satírica francesa, que se hizo mundialmente famosa por sus provocativos dibujos de Mahoma. El trágico ataque terrorista a sus oficinas en 2015 demostró una vez más los peligros de criticar al Islam, pero también impulsó una defensa global de la libertad de expresión. Estos acontecimientos y figuras han desempeñado un papel enorme en la normalización de la crítica pública al Islam en Occidente. Han desafiado no solo la religión, sino también el miedo social a cuestionarla, algo de lo que hablé en este vídeo. Y el resultado de todo esto: el aura sagrada del Islam se está desvaneciendo. La religión ya no es intocable, sino que está siendo cuestionada, debatida y ridiculizada, de maneras que eran impensables hace apenas unas décadas, y está provocando pánico en los líderes islámicos. Está sucediendo continuamente. Se va a convertir en una avalancha, un tsunami que va a golpear a esa comunidad de tal manera que les resultará muy difícil mantenerse en pie. Los derribará. Los gobiernos están redoblando su apuesta por la censura. Países como Irán, Pakistán y Arabia Saudita están bloqueando sitios web, monitoreando la actividad en línea y arrestando a quienes desafían la fe en línea. Pero aquí está el truco. Internet, a diferencia de la imprenta, es imparable. Donde hay voluntad, hay un camino. Con las VPN, los chats cifrados y las cuentas anónimas, la disidencia sigue creciendo. El efecto Streisand se activa cada vez que se censura algo. Si prohíbes un vídeo, aparecerán 1000 copias en YouTube y Telegram. Encarcelar a un bloguero ateo y su historia se convierte en noticia internacional, inspirando a más personas a cuestionar. El resultado es un circuito de retroalimentación de disensión y exposición. Este cambio es sísmico. El Islam, una religión que alguna vez castigó el mero susurro de duda, ahora está siendo abiertamente burlada, criticada y abandonada por millones en tiempo real. Y esto está sucediendo porque Internet ha hecho que sea imposible suprimir las preguntas. Ahora bien, el argumento en contra de todo esto podría ser bueno. De todos modos, el Islam está creciendo a un ritmo rápido. Y claro, en la superficie eso es cierto. Pero miremos un poco más en profundidad. El rápido crecimiento del Islam no proviene de conversiones generalizadas. De hecho, se debe casi exclusivamente a la tasa de natalidad, concentrándose en países subdesarrollados con altas tasas de fertilidad. Por ejemplo, países como Níger, Somalia y Afganistán tienen algunas de las tasas de fertilidad más altas del mundo, con un promedio de 4 a 7 hijos por mujer. Estas son también regiones donde las tasas de empoderamiento y educación de las mujeres son alarmantemente bajas. Las investigaciones muestran una fuerte conexión entre las tasas de fertilidad y el acceso de las mujeres a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. En muchos países de mayoría musulmana, las normas culturales restrictivas y el acceso limitado a la educación mantienen a las mujeres fuera de la fuerza laboral y en roles tradicionales, lo que conduce a familias más numerosas. Compárese esto con los países occidentales, donde las familias de inmigrantes musulmanes experimentan una caída notable en las tasas de fertilidad en solo 1 o 2 generaciones. Por ejemplo, las mujeres musulmanas en Alemania o Estados Unidos suelen tener tasas de fertilidad más cercanas al promedio nacional, alrededor de 1.5 a 2 hijos por mujer. ¿Por qué el cambio? Porque una vez que las mujeres tienen acceso a la educación, a la anticoncepción y a una mayor autonomía, el tamaño de las familias tiende a reducirse. Pero aquí está el truco. Incluso entre los nacidos en el Islam, la apostasía está aumentando, especialmente en Occidente. Los conversos al Islam, particularmente en los países occidentales, están abandonando la fe a un ritmo sorprendentemente alto. Los estudios muestran que entre el 50 y el 70% de los conversos al Islam en Estados Unidos acaban abandonando la religión. Dejemos que esto se asimile. Por cada persona que se convierte al Islam, la mayoría termina alejándose. La investigación de Pew destaca que en Estados Unidos, por cada persona que se convierte al Islam, casi 1/4 parte de los criados como musulmanes abandonan la fe. A nivel mundial, la imagen del Islam como la religión de más rápido crecimiento necesita contexto. Es una fachada. Sí, las cifras están aumentando, pero no por conversión o atractivo ideológico.
Es una historia demográfica centrada en las tasas de natalidad en regiones subdesarrolladas y que se ve cada vez más cuestionada a medida que los musulmanes migran a sociedades más seculares y empoderadas. Entonces, cuando la gente sostiene que el crecimiento del Islam es inevitable, la verdad es mucho más compleja. A medida que aumenten los niveles de educación e Internet, llegue incluso a los rincones más remotos, la dinámica cambiará. La educación superior, especialmente para las mujeres, puede fomentar el pensamiento crítico y el cuestionamiento de creencias arraigadas. Combine eso con la exposición a diversas ideas en línea y, de repente, la gente no estará limitada a las enseñanzas de su imán local. Están interactuando con ex-musulmanes, historiadores, científicos y filósofos. Esto ya está sucediendo en lugares como Irán y Arabia Saudita. El aumento de los no religiosos entre los jóvenes educados y conocedores de Internet muestra cuán poderosa es esta combinación. Esto me lleva a algo a la vez divertido e irónico. Muchos musulmanes están equivocados o, digamos, participando en alguna reinterpretación creativa de su religión. Algunos lo hacen intencionalmente a través de un concepto llamado taqiyya, mientras que otros simplemente repiten lo que les han dicho sin profundizar más. Solo recuerde, la gran mayoría de los musulmanes no hablan árabe, y por lo tanto no entienden el Corán y los hadith tal como fueron escritos. De cualquier manera, terminan blanqueando al Islam. Probablemente hayas escuchado las excusas. El Islam es feminista. Claro, una religión donde un hombre puede casarse con 4 mujeres, y el testimonio de las mujeres vale la mitad del de un hombre en la corte. Totalmente feminista. Mahoma no era un señor de la guerra con una novia niña. Ignoremos los innumerables hadices que dicen lo contrario. Bien, el Islam no tiene un pasado colonial, excepto los siglos de conquista bajo los otomanos y otros imperios. La esclavitud nunca existió en el Islam, olvidando convenientemente que estaba sancionada tanto en el Corán como en el Hadís. La lista continúa. Derechos de las mujeres, aceptación LGBTQ, tolerancia, lo que sea. La negación y el encubrimiento son casi impresionantes. Ahora, aquí está el giro. Al tratar de hacer que el Islam parezca más aceptable para el público moderno, sin darse cuenta lo están reformando. Al negar o restar importancia a las partes menos sabrosas de la fe, la están remodelando, conscientemente o no, para convertirla en algo que se alinee más con los valores modernos. Y si esto continúa a largo plazo, podría conducir a una reforma a gran escala. Es exactamente lo que la sociedad ha querido hacer con el cristianismo. Con el tiempo, las reinterpretaciones y los movimientos reformistas han querido suavizar el cristianismo hasta convertirlo en lo que vemos hoy, muchas denominaciones permisivas. Entonces, se den cuenta o no, los musulmanes que insisten en que el Islam es feminista, tolerante y progresista, están plantando las semillas para una versión muy diferente de la religión. Y esa, irónicamente, podría ser la reforma que, según afirman, el Islam no necesita. Es casi poético, de verdad. Las mismas personas que defienden la fe la están cambiando sin saberlo. Y tal vez, solo tal vez, así termine la historia. Por supuesto, para que se lleve a cabo cualquier reforma significativa, ciertas condiciones son cruciales. Este tipo de cambio solo puede ocurrir en entornos donde se protege el libre pensamiento, lugares que valoran la asimilación y resisten la influencia de los partidarios de la línea dura. Para evitarlo, es necesario reformar significativamente la inmigración masiva y desenfrenada. En Occidente, es igualmente vital evitar la erosión de estas libertades. Las leyes sobre blasfemia disfrazadas de regulaciones sobre discursos de odio, por ejemplo, nunca deben echar raíces. La capacidad de cuestionar, criticar e incluso burlarse es la base del progreso, y sin ella, la reforma sigue siendo imposible. Tomemos como ejemplo el Reino Unido o incluso Australia. Cuentos de advertencia sobre lo que sucede cuando estos principios se ven comprometidos. Y sin embargo, el catalizador de esta transformación, la fuerza silenciosa que reescribe la narrativa, será casi con certeza Internet, una red que no conoce fronteras, ni clérigos ni miedo a la blasfemia. Se ha convertido en el gran igualador de ideas. Al final, puede que no sean las guerras o las revoluciones las que remodelen el Islam, sino el silencioso e implacable zumbido de una señal Wi-Fi. Si te gustó este video, suscríbete.
Dale me gusta y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Esto es Espiritualidad.